vamos a pasar rápidamente a la palabra del Señor, que el día de hoy tenemos algo muy grande que aprender. Que el Señor nos bendiga. Estaba reflexionando durante el día en la palabra de Dios y todas las palabras que el Señor nos ha entregado durante el comienzo de este año. A fin de año el Señor nos decía que iba a ser un año de restauración. A comienzo de año el Señor nos dijo que es una bendición más abundante de lo que esperamos. Es una restauración que va a ser mejor que nuestro mejor tiempo, que va a ser más grande que nuestro mejor tiempo. Siempre he dicho yo, cuando uno, por ejemplo, antiguamente se usaba mucho de arreglar los autos cuando se chocaban. Decían, yo se lo arreglo, yo le hago una restauración al auto y va a quedar como nuevo. Pero con las cosas de Dios, cuando el Señor restaura algo, a la verdad que queda mejor que cuando estaba nuevo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. El Señor no te lo deja como nuevo, el Señor te lo deja mejor que cuando estaba nuevo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y el día de hoy el Señor el día de hoy el Señor me llevaba por otro lado ahora es cómo se trabaja, porque hemos visto que esto no funciona sin fe y que no funciona siendo solos oidores, sino que esto es algo que usted tiene que trabajar para alcanzar. Amén. ¿Y cómo alcanzamos la bendición? Porque muchos predican bendición, bendición, bendición y no le predican cómo alcanzar la bendición. Que el Señor nos bendiga. ¿Hay cosas que son dádivas de Dios? Sí, que el Señor las da y Él hace como Él quiere según es su voluntad. Pero hay otras bendiciones que el Señor deja establecidas que usted sí se puede ganar practicándolas. De que en esas cosas hay bendición. Entonces hay cosas que el Señor da y hay otras que el Señor deja en los estatutos, en la ley, que usted puede hacer y ganar bendición. Que el Señor nos bendiga. Y el día de hoy, el mensaje de hoy se llama siembra y cosecha. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a leer en Génesis 26, el primer verso. Hoy día vamos a leer harto, pero como les digo siempre, no se estresen porque después coloco todos los apuntes, así que no se pierda algo, es más importante que esté escuchando la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Génesis 26, 12 al 14. Dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de oveja, hato de vaca y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Que el Señor nos bendiga. Amén. En este pasaje que hemos leído, Isaac está arrendándole tierras a los filisteos. Que el Señor nos bendiga. Digo, présteme este terrenito, hágame un lugar para yo construir mi casa y todo eso. Y dice que cuando empezó a sembrar, resulta que el mismo año, y esto es cuando usted tiene la bendición de Dios. Por eso yo siempre digo, el Señor se va contra toda lógica. Hay pastores que le dicen, hermano, los procesos de Dios. A veces el proceso de Dios sí, pero a veces Dios, si te quiere saltar el proceso y necesita el tiro, lo hace. Amén. Aquí dice que el mismo año que sembró cosechó. Que yo sepa, ahora que ya se empieza la primavera, ya en un par de meses más, vamos a empezar a ver lo que tienen esos colonilos, las chacras, van a empezar a ver los frutos que plantaron el año pasado, ¿sí o no? Cuando usted saca la cosecha, usted coloca la semilla para que pase el invierno y ya cuando venga la primavera empiezan a salir los primeros frutos de lo que planté el año pasado, ¿sí o no? Eso es lógico, esa es la naturaleza. Sin embargo, la palabra de Dios que estoy leyendo me dijo que Isaac sembró el mismo año. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. O sea que cuando Dios te quiere bendecir, se salta todo proceso y lo hace. Que el Señor nos bendiga. Si Dios dice, yo tengo ganas de que tú coseches hoy día, vas a cosechar hoy día. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces siempre dicen, siempre cosecha. Sí, entonces a la distancia hay bendiciones
que vienen más tardía, que vienen cuando tú las siembras, toma más tiempo, pero hay bendiciones que te llegan. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Lo que quiero que entendamos el día de hoy, que es muy importante para el mensaje que estamos comenzando de abrir recién, es que no se me coloque cómodo, no en el sentido de que estoy conforme con lo que tengo, sino que no se conforme con lo que tiene. La palabra de Dios dice, bástate con lo que tiene, alégrate teniendo techo y casa, sí, pero en la provisión de Dios, te prometo que Dios va cada vez haciendo las cosas mejores. Amén. Que el Señor nos bendiga. O sea, está contento con lo que tengas, está contento con lo que tienes ahora, pero ten bien en claro que no es lo único que Dios va a hacer por ti. Que el Señor nos bendiga. Dios va a hacer mucho más cosas por ti. Que el Señor nos bendiga. El otro día me acordaba de algo que dijo nuestro pastor. Le dijo, ¿cuántos aquí han tenido perro? La mayoría, ¿no? Ustedes tuvieron perros, todos. Yo no tuve perro, pero sé cómo funcionan los perros. ¿Cuántos de aquí saben que a los perros les gusta el hueso? ¿Sí o no? Sobre todo las cazuelas, que a los huesos, le tira el hueso. Al perro le gusta el hueso. ¿Sí o no? Todos saben eso. El perro y el hueso, ¿sí o no? Y ahí decía nuestro siervo ese día, al perro no le gusta el hueso. El perro se conforma con el hueso. Pero si usted le da un pedazo de carne, el perro se va a comer la carne y el hueso. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. El perro se conforma con el hueso. Pero si usted le va a dar carne, el perro se va a preferir la carne. Que el Señor nos bendiga. Y ese es el pensamiento que quiero que tenga el día de hoy, porque tiene mucho que ver con la palabra que vamos a estudiar. Que el Señor nos bendiga. Que las bendiciones que usted tiene sí son buenas, y sí esté contento y esté agradecido por ella, pero no se quede que el Señor va a hacer eso nomás por usted y ya está listo. No. El Señor tiene mucho más cosas para ti. Amén. No te conformes con el hueso si te está esperando un bistec. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces aquí dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, el mismo año, 100 por 1. Ahora vamos a entrar a la otra parte. Para tener esa cosecha milagrosa, usted tiene que haber sembrado una semilla. ¿Sí o no? Amén. Sin siembra no hay cosecha. Ahora dice, ¿usted va a hablar de plata? No, no voy a hablar solo de plata. Porque así como la bendición en su totalidad equivale a la salud, a la economía, a las bendiciones, a la restauración de nuestra vida, a la bendición de nuestros hijos, todas las áreas de nuestras vidas, nuestro trabajo, todo, así también la siembra lo abarca todo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces la Biblia dice que mientras perseveremos hasta el fin, este será salvo. O los que perseveran, dice, alcanzarán bendición de Dios. Los que son fieles a su palabra alcanzarán la bendición de Dios. ¿Cómo somos fieles a su palabra? ¿Viniendo a la iglesia a sentarlo a escuchar? No, somos oyentes de la palabra. ¿Cómo somos fieles a su palabra? Que el Señor nos bendiga. Por eso les digo, muchos predican, pero no enseñan. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces usted tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Tiene que ser fiel a su oración. Tiene que ser fiel a asistir al servicio. Tiene que ser fiel en sus ofrendas, en su tiempo. Tiene que ser fiel a hacer buenas obras. Tiene que ser fiel en su ayuda. Tiene que ser fiel a ayudar al prójimo y amar al prójimo. Tiene que ser fiel a perdonar y ser misericordioso. Y ahí va a empezar a sembrar todas esas semillas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Son semillas que usted está sembrando, no para que el hermano lo vea, sino que porque a su tiempo va a tener su cosecha. Todo eso que sembró va a tener cosecha. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y dice aquí, por eso decía, son todas las áreas. Dice, tuvo hatos de oveja, hatos de vaca y mucha labranza. O sea, el tipo fue exitoso en todas las áreas de su vida. No solo en el dinero. Pero el día de hoy la gente se enfoca en solo el dinero. Ministerio de la prosperidad, solo el dinero. No, el ministerio de la prosperidad es toda la bendición. Toda tu vida, no solo el dinero. El dinero es así una parte de la totalidad de la bendición de Dios. Cuando el Señor dice que te va a prosperar en todas las áreas de tu vida.
Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Ahora usted dice, hoy los pastores ocupan esto para hablar de la plata y resulta que ahí no dice plata. Ok. Entonces, si Caín y Abel ofrendaron, ¿qué ofrendaron si en ese tiempo no había plata? Empecemos por ahí. ¿Qué ofrendaron ellos? O si Adán y Eva ofrendaron, hermano Francisco, en ninguna parte de la Biblia dice que Adán y Eva ofrendaron a Dios. Bueno, y si lo hacía Caín y Abel, ¿de dónde lo aprendieron ellos? Si los papás eran Adán y Eva. Si mi hijo hace algo, tiene que haberlo aprendido de mí, ¿no? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. En ninguna parte de la Biblia sale que Adán y Eva ofrendaban a Dios. Bueno, ¿y de dónde aprendió Caín y Abel a hacerlo? ¿Y qué ofrendaban? Ofrendaban de su siembra y de su cosecha. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Desde el comienzo que se ofrenda a Dios. Pero la gente está tan fixada en que es puro dinero que se les pasa la bendición. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué ofrendaba a Adán y Eva? ¿Qué ofrendaba a Caín y Abel? Si en ese tiempo no existía plata, sembraban siembras, ofrendaban siembras y cosechas. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces, si usted quiere hacer la cosa más difícil y textual, bueno, no lo entienda así. Pero el día de hoy vamos a ver cómo son las cosas. Que el Señor... Hebreos 4:2 dice, todo esto es lo que siempre he repetido. Todo esto es por fe, pero lo traje escrito el día de hoy, Hebreos 4:2. Porque a nosotros también se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no acompañarla por fe en los que lo oyeron. Si usted no cree que esto le va a funcionar, no lo está haciendo de buen sentido. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero vive Dios en mi alma que aunque usted crea que esto no va a funcionar, esto es lo que dejó establecido Dios, que si usted siembra va a cosechar, y aunque usted no lo crea, le va a venir la cosecha igual. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero todo esto no es algo que queda escrito, sino que todo esto es un acto de fe. Si fuera un acto escrito con un contrato, sería ciencia, sería un acuerdo. Esto es un acto de fe. Usted tiene que creerlo porque Dios lo dijo y Él cumple su palabra. Si se lo digo yo, no me crea porque yo le puedo fallar. Pero lo está diciendo es la palabra de Dios. Y Él lo que promete, lo cumple. Y si el Señor dijo que si iba a haber siembra, iba a haber cosecha. Que si tú siembras, vas a cosechar. Amén. Pero eso tiene que mezclarlo ¿con qué? Con fe. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y ahora vamos a ver. Acabo de colocar, antes de venir para acá, reflexionando en la palabra, coloqué el eslogan, que es de los proverbios, pero lo parafraseé un poco. En la boca del necio no encontrarás sabiduría. Que el Señor nos bendiga. Entonces tengamos cuidado a qué consejos andamos escuchando, porque no todas las buenas ideas son buenas ideas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a leer dos versos, pero el primero es Salmo, el libro de los Salmos 1, del 1 al 3, encontramos las siguientes escrituras. Dice, el justo y los pecadores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Se da cuenta? Esa es la primera línea. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, ¿hay consejos? ¿Hay malos consejos de personas? Sí. ¿Hay malos consejos? Sí. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, el que anda en la palabra de Dios, el que anda en buenos consejos, como le decía recién, los consejos malos no los oigan, lo van a llevar a la ruina. Que el Señor nos bendiga. Y ese es el próximo verso que vamos a leer. Si usted
anda en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, es un hacedor de la palabra de Dios, si usted siembra en la palabra de Dios, va a ser como árbol plantado al lado de un río. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y esté la temporada que esté, usted va a tener fruto. Porque está plantado siempre al lado del agua. Y el árbol, para que dé fruto, necesita agua. Que el Señor nos bendiga. Y el agua es la palabra de Dios en Dios. Que el Señor nos bendiga. Es su espíritu. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Cuando usted esté plantado ahí, usted sí o sí va a dar frutos. Sea el tiempo que sea en el mundo, usted va a tener fruto. Amén. Pero dice que anduvo en buen consejo. Ahora vamos a ver en Jeremías 17:8, hablando de lo mismo. Así ha dicho Jehová. Fíjese, bendito el que no anduvo en consejo malo. Jeremías 17:5-8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Que el Señor nos bendiga. Se acuerda que en los salmos empezamos con bendición, el que no escuchó a un consejo malo, y en Jeremías estamos viendo maldito el que confía en consejo de hombre. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero una vez más se lo digo, la elección está en nosotros. Nosotros elegimos a quien escuchemos. Después no le echemos la culpa a Dios, ni una prueba, ni nada. Son elecciones tuyas. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien. Lo que he venido diciendo yo, todo esto viene sin haber leído este verso todavía. No ve cuando le viene el bien, se le pasan todas las bendiciones, no se le queda ni una, porque está tan preocupado en los consejos humanos que la bendición de Dios se le pasó, no la vio. No me di ni cuenta. Y después le reclamamos al pastor, porque usted siempre bendice a ese hermano, o ese hermano siempre bendició y yo estoy estancado. Porque andáis en malos consejos, papi. Andáis en malos consejos, andáis pensando lo que tú quieres y no le haces caso a las cosas de Dios. Que el Señor nos bendiga. Se le pasa, dice, se le pasarán. Dice, cuando viene el bien, sino que morará en los secadales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. O sea, no hay fruto, no hay nada, vas a estar solo. Hagáis lo que hagáis, tengáis la idea más mejor del mundo, no te va a ofrecer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estás en la bendición de Dios, sino que en la maldición por hacer oído al consejo del hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Y qué nos dice el Señor en toda su escritura? Fíate de Jehová tu Dios. Y bendito que todo aquel que haya refugio en él. Que el Señor nos bendiga. Entonces te digo ahora, ¿te conviene confiar en el Señor o no? ¿Te conviene confiar en el Señor o no? Porque los amigos, como dice la alabanza de este mundo, siempre te fallan. Pero aquí el Señor te está diciendo, confía en mí, fíate en mí. Porque yo soy roca fuerte, de mí no va a pasar nada. Estando en mí estarás seguro. Estando en mí tendrás sustento, tendrás socorro, tendrás prosperidad, tendrás todo. Yo seré todo para ti. Pero tienes que confiar en mí, porque yo lo que digo, yo sí que lo cumplo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y el verso 7 dice, mire lo extracto. Empezamos con el maldito y mire el verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Se da la diferencia? ¿Se da la diferencia o no? Entonces, ¿le conviene confiar en Jehová o no? Amén. Que el Señor nos bendiga. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado en aguas, lo mismo que decía el Salmo, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor. Aunque venga el calor, te va a estar fresquito, va a estar al lado del mar. Sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no fatigará ni dejará de dar frutos. Aunque digan en este mundo peores tiempos, tú tendrás tu mejor tiempo. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque tú no estás en los consejos de los hombres. Tú, como dijo Jesús,
mi reino no es de esta tierra. Tu Dios no es de esta tierra. Tu sustento, tu bienestar no es de esta tierra. Tu salud no es de esta tierra. Tus raíces están echadas en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Y bendito el que confía en Jehová, porque Él será plantado en río de agua viva. Y venga la calor, venga lo que venga, tú vas a tener fruto, porque tus raíces van a estar echadas en el río de agua viva. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso digo, que el mundo grite, peor el tiempo, tú tendrás tu mejor tiempo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Aún en el año de sequía dice, no te fatigarás. Aunque venga la prueba, no te fatigarás. Que el Señor nos bendiga. Te lo digo más simple, hermano. No dejes que la preocupación y la prueba quiten tu gozo en el Señor. Amén. No dejes que la preocupación y la prueba quiten tu gozo en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Porque cuando te quitan el gozo, ahí ya estamos peligrando ya. Porque ahí lo colocamos a escuchar lo que dice el hombre y no estamos escuchando lo que dice Dios. Y como decía los primeros versos, no ven el bien cuando viene. Te viene la bendición y no la ves. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero cuando tú estás en la palabra de Dios y estés gritando, peor el tiempo, para ustedes, pero para mí no, porque yo pertenezco al reino de los cielos. Amén. Mi sustento y mi Padre no es los políticos de la tierra, sino que mi Padre, mi sustento, viene del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y Él es tu Dios. Él es el que cuida de ti. Él es el que te protege de todo mal. Él es el que habla contigo en tu salir y en tu entrar. Que el Señor nos bendiga. Y no solo habla contigo, sino que la palabra dice bendito en tu salir y bendito en tu entrar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso te recuerdo, hermano, ¿te conviene confiar en el Señor o no? Amén. ¿Te conviene sembrar semillas en el Señor o no? Amén. Que el Señor nos bendiga. Para tener cosecha hay que sembrar. ¿Y cómo sembramos? Siendo fieles, haciendo buenas obras y andando en buenos consejos según la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. He visto muchas iglesias, no en esta tanto, pero sí en muchas iglesias que siempre está hablando de miel, pastor, no está hablando de miel, hermano. No estoy hablando de usted, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Cómo ha decaído la asistencia a la iglesia? Pasa en Chile, pasa aquí en Suecia, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados, pasa lo mismo, decae, disminuye. Y ahí escuchaba una entrevista con un pastor. Le decía, pastor, ¿por qué la iglesia se están disminuyendo en presencia? Y el pastor decía, no es por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue teniendo poder. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Lo que pasó en la gente es que cambiaron un espíritu espiritual en querer escuchar palabra de Dios por entretención. La gente, el cristiano de hoy en día, no quiere ir a la iglesia a escuchar esto, que se te enseñe, que se te corrija, que se te discipline, para que seas mejor cada día más y alcances aún mayor promesa. La gente no quiere escuchar eso. La gente lo que quiere venir a la iglesia es a venir a entretenerse. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. La gente cambió la palabra de Dios por entretención. Yo no voy a la iglesia a esperar escuchar algo de Dios. Yo voy a la iglesia a entretenerme. Que el Señor nos bendiga. Cambiaron la palabra de Dios por entretención. Con ese ánimo vienen los hermanos a la iglesia. Quiero ir a la iglesia y ojalá esté entretenido. Aquí no te vamos a entretener. Para eso hay conciertos, para eso están los circos y para eso están los parques de diversión. Aquí te vamos a venir a enseñar cómo tú alcanzas tu bendición y cómo tú vas a llegar al cielo. Y para eso vas a tener que trabajar mucho contigo mismo. Que el Señor nos bendiga. Porque aquí vas a tener que aprender a doblegar tu ego para que el Señor crezca en ti. Que el Señor nos bendiga. Pero eso te va a llevar a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Yo siempre he dicho, aquí no predicamos lo que usted quiere escuchar. Aquí se predica lo que Dios revela y lo que usted necesita escuchar. Que el Señor nos bendiga.
Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso dice aquí, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Es bendecido. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Y si algo le llega, si algo le duele, usted tiene que decir, tengo que trabajar eso para que no me caiga mal. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Gálatas 6, del 6 al 7, dice así: el que es enseñado en la palabra. Aquí está hablando de sembrar semillas. Seguimos sembrando semillas, compartiendo lo que tenemos, haciendo buena obra, las ofrendas, los diezmos, las asistencias de servicio, la oración, las alabanzas, todo. Que el Señor nos bendiga. Todo eso es sembrar semillas en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. En la ayuda de arriendo, que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Yo quiero que el Señor me ayude con una casa. Bueno, tengo que sembrar semilla en la ayuda de arriendo, porque eso va a producir después según su especie. Que el Señor nos bendiga. Si yo quiero naranjas, yo voy a sembrar semilla de naranjas. Si quiero manzana, de manzana. Si quiero pera, de pera. Cada semilla produce según su especie. Que el Señor nos bendiga. Si quiero una casa, siempre la arriendo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y aquí dice, el que es enseñado en la palabra, o sea, yo soy enseñado. Yo vengo aquí a escuchar y aprender palabra de Dios cuando se predica y predica nuestro pastor. ¿Sí o no? Yo soy el que es enseñado en la palabra. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Se da cuenta que no es plata nomás? De toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, ¿qué? Yo soy el que soy enseñado. ¿Quién es quien me instruye? Su pastor. Sí, Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén. A través del Espíritu Santo, su pastor es el que te enseña la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ok. Haga partícipe de toda buena dádiva a su pastor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces decimos, y por eso le digo, estas son las obras, las semillas que se han ido quitando de la iglesia en el mundo general. ¿Por qué? Porque la gente está más preocupada de ir a entretenerse a la iglesia y no de sembrar semillas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces ahí cuando dicen, hoy nadie ha llamado al pastor para ver si le falta algo en la casa. Es que, hermano, cuando usted entiende esto, usted ni siquiera necesita llamar al pastor, sino que usted va al negocio, le hace una canasta familiar, le golpea a la puerta del pastor y le dice, pastor, tome esto del Señor. Ni siquiera tiene que preguntarle. Usted la siembra, usted le pregunta a la tierra cuando va a plantar una semillita. Usted la planta nomás, ¿sí o no? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero al pastor le pregunto porque, como voy a humilde, me va a decir que no necesita. Que el Señor nos bendiga. Usted no le pregunta al pastor si le falta. Usted hace las obras. Pastor, esto es para usted. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Me acuerdo yo cuando habíamos recién chocado en el auto y no le había pasado un auto y el auto estaba en el taller, el otro lo estaban botando ellos. Y el pastor estaba sin auto. Ya, papá, sí, yo voy a trabajar, apenas llegue el trabajo, el auto es tuyo. Y los fines de semana, yo no tengo que salir, el auto es tuyo. Ni siquiera hay que preguntar. Que el Señor nos bendiga. Yo tengo que ir a trabajar, dejar a los niños, pero apenas vuelva, de eso y para adelante, el auto es tuyo. Y los fines de semana, cuando tengo nada que hacer, dejo ir a comprar y el auto es tuyo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y me acuerdo que me llamó mi mamá y cuando un día que le dejé el auto en la mañana, hoy dice, tu papá partió al tiro a la piscina y al pasto, porque no iba hace como una semana ya. El pastor necesita hacer sus cosas también. Necesita relajarse, recrearse también. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. No se preguntan, se hace. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso dice, el que recibe, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena
al que lo instruye. No os engañéis. Por eso digo, no se haga tonto. No sea tonto. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Así es, Señor. Amén. Entonces, ¿por qué hace la buena sola? Pero que el papá, pero que el pastor le anda haciendo la mano al pastor. No, usted todo lo que haga es como para Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Usted todo lo que haga es como si fuera para Dios. Así es, Porque son los representantes que el Señor dejó aquí en la tierra para enseñarte su palabra. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Dios no puede ser un lado, pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es, Señor. Por eso le digo, ¿usted quiere bendición grande? Amén. Tenemos que sembrar más bendición. Que el Señor nos bendiga. Así es, Señor. El que sembró grandemente, cosechó grandemente. Y el que cosechó escasamente, escasamente. Por eso le digo, no se conforme con el hueso si tiene la oportunidad de comerse el bife. Amén. Que el Señor nos bendiga. El perro se conforma con el hueso porque sabe que no le va a dar el bistec. Usted no se conforme con el hueso si le están ofreciendo un bistec. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Piense en grande. Piense en grande. A mí me gusta un eslogan que siempre lo he visto cuando hablan de la fe. En esta iglesia no tenemos planes pequeños. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y ese eslogan me gusta porque pasa a esta iglesia. Porque cuando se iba a arrendar este local, hasta yo le decía a nuestro pastor, no se va a poder. Si no podíamos pagar 2.000 coronas en el local pasado, menos vamos a pagar 20 en este. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Sí, Señor. Que el Señor nos bendiga. Y ahí el pastor colocaba la mitad, yo colocaba un tercio, y entre todos los hermanos no se hacía el otro que quedaba. Y eran 2.000 nomás. Que el Señor nos bendiga. Así es. Muchas veces, y no lo cuento para vanagloria, sino que para la gloria de Dios, para que usted vea que esto sí funciona. Sí funciona. Cuando tenía la academia y tenía más plata, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga, había veces que yo le decía al pastor, lo del Señor, y no se preocupe, está pagado. Sembraba en el Señor. Pero así es como después el Señor recibía mucho más de lo que había sembrado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y ahora es la frustración que siento porque no tengo ese dinero para darlo. Que el Señor nos bendiga. Pero tampoco podía seguir con eso porque me iba de la casa a las 5 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche. Estaba todo el día afuera. No era vida. Que el Señor nos bendiga. Pero cuando pude hacerlo, lo hice. Ahora el Señor ha bendecido a mucha más gente, pero tienen que aprender a ser dadivos. Así es, Señor. Amén. Porque en la dádiva hay bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Cuando veíamos a hermanos que no tenían, hermanas que no tenían cuna porque era el último niño y ya se habían operado, no, ¿para qué voy a comprar cuna por un par de meses y todo? Si no tiene cuna, no, y ropa de cama, no, tampoco, así nomás, y nuestra hermana crecer y todo. Ok, ya. Nunca preguntamos nosotros, sino que con Gladys juntábamos los bolsones, pescábamos la cuna, hermana, sí, tome, esto es bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. A veces había hermana, hoy día no tuve para comer, hoy día no tuve aquí, cuando hacíamos la reunión en la casa. Nunca lo hagan para ser visto, siempre semillas. Ahí también estábamos con la academia de Gladys, pasaba tanto, ya, ok. Y se despedían todos, y yo quería desaparecer rápido, porque no es para que le den la clase a usted, sino que es un honor, un privilegio que Dios te ocupe como instrumento para servir de bendición a tu hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gladys, pásame tanto, ya. Y venía la hermana ahí. Gracias, Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermano, gracias, lo vemos, chao, hasta la próxima. Y salía corriendo yo. Cosa que nadie se diera cuenta que se le pasaba ahí en la manita, hermano, Dios la bendiga, hermano, chao, me voy. Que el Señor nos bendiga. Y yo decía, Señor, gracias, porque me ocupaste para ser instrumento
para otro. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendiciendo te bendeciré. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y tuvimos mucho éxito. Que el Señor nos bendiga. Y sembramos mucho. Y también el Señor nos ha bendecido en gran manera. Amén. Entonces lo que le estoy predicando hoy día no es solo una palabra, sino que lo que le estoy predicando hoy día, yo le prometo, porque lo he vivido, que funciona. Que funciona. Una vez me acuerdo cuando recién sacamos auto. Sacamos, digo, porque siempre empezamos a sacar casi juntos. Y de hecho, nunca nos ponemos de acuerdo, pero siempre que cambiamos auto, lo cambiamos casi juntos con nuestro pastor. Pero sin ponerlo de acuerdo, sino que son las cosas que hace Dios. Una vez fue él a ver auto y salimos al auto nuevo yo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oye, me gustó este. Y me acuerdo que todos los hermanos, por eso les digo, tengan en la memoria el hueso y el bistec. No se conforme con el hueso cuando se está ofreciendo el bistec. Y en ese tiempo sembrábamos mucho nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Lo que podíamos, si podíamos ayudar, lo hacíamos y me gozaba en hacerlo. Como les digo, no es para la gloria de Dios, no para la gloria mía, sino que lo cuento para la gloria de Dios para que usted aprenda, que el Señor nos bendiga, que esto funciona y eso de menos hacerlo. Que el Señor nos bendiga, porque ahora no tenemos la situación que tenía en ese entonces. Que el Señor nos bendiga, pero no le reclamo al Señor. Que el Señor nos bendiga. Sé que sus tiempos van ahora. Que el Señor nos bendiga. Y me acuerdo que todos los hermanos sacaban auto 0 kilómetros del año. 0 kilómetros del año. 0 kilómetros del año. Y a mí nunca me ha dado envidia. Eso sí que yo siempre he tenido. Nunca he sido envidioso. Sino que yo me alegraba. ¡Wow! Que Dios lo hizo con él. ¡Wow! Que Dios lo hizo con él. Y yo predicaba y sembraba. ¡Wow! Que Dios lo hizo con él. 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 ¡Qué lindo! Todos por otros 0 kilómetros. Y yo había sacado como 3 autos ya y todos de segunda mano. Buenos autos, pero no eran nuevos. Y una vez manejando le digo así, Señor, sin reclamarle, sino que, ¿qué impide que yo no pueda sacar uno nuevo también? Entiendan, no es el auto, es la mentalidad que quiero que aprendamos. Amén. Yo me conformaba con uno, ahí lo cambiaba todos los años, porque me compraba uno usado, ya, ok. Señor, ¿hay algo que impida que yo pueda tener uno nuevo? En nada, lo dijo el Señor. O sea, en otras palabras, el Señor me está diciendo, tú estás pensando tan pequeño, no yo. Yo tengo grandes planes para ti, pero tú piensas pequeño. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. No era Dios, sino que era yo el que me conformaba con poco. Que el Señor nos bendiga. Y Dios me estaba enseñando que Él me podía dar mucho más. Que el Señor nos bendiga. Y esa fue una de las veces que me acuerdo que había nacido Juan Pablo y yo andaba en un Fiat Marea, que era súper bueno el auto, era súper rápido, era tan rápido que no frenaba. El acelerador se le quedaba pegado, ¿se acuerdan? Se le quedaba el acelerador pegado a fondo. Menos mal que era mecánico, porque yo podía colocar neutro y frenar. Pero te aceleraba, sacaba el pie y el acelerador se quedaba pegado. Rápido y furioso, no era nada al lado mío. Que el Señor nos bendiga. El Vin Diesel no era nada al lado mío. Este auto salía, ¡piu! Que el Señor nos bendiga. Y lo llevamos a arreglar todo. Y después veo, y dije, había un Mazda 3. En ese tiempo era Mazda 3, ahora ya no existen. Tantos años atrás, que el Señor nos bendiga. Un Mazda 3 bonito. Y el que había ido a cambiar auto era nuestro pastor, que había visto un auto que le gustaba a él. Yo dije, ya, yo te acompaño, yo te llevo. Vamos, po. Y mientras él conversaba con el tipo, yo veo el auto, lo tenían ahí paradito y todo, recién llegadito. Uy, este me gustó, se veía choro, era bonito, estaba bueno, tenía estilo el auto. Unos plomos que tuve, un Mazda 3 del año. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Oye, dije, y este está para la venta así, ¿y a cuánto está? A tanto. Pero para ustedes, y ese es el precio rebajado. Sí, pero digo que ni el precio rebajado le respetamos a ustedes, ustedes siempre pagan menos. Y es lo que digo yo, ese es el favor de Dios. Amén. Cuando usted puede tener lo que tienen todos los demás, sin pagar lo que pagan todos los demás. Que el Señor nos bendiga.
Ese es el favor de Dios. Sí, pero ustedes tienen más rebaja porque ustedes son clientes especiales. Así que ustedes tienen más rebaja. Y ahí el mío, ¿cuánto? Bueno, este es el tope, siempre te vamos a dar un poquito más para que quede más o menos a la par con el otro auto y pasando y pasando. Bueno, a los 2 días tenía el auto 6 kilómetros. Entienda, no es el auto, es la manera de pensar que el Señor me estaba enseñando, que por qué te conformas con pequeñeces si yo te estoy dando algo grande. Amén. Y el Señor en esta tarde te está diciendo, no te conformes con pequeño, porque yo tengo planes muy grandes para ti. Amén. Lo que siempre digo, lo que el Señor ha hecho conmigo, puede hacerlo contigo y aún mayores cosas. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Son cosas que esto funciona así. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso le digo, no piden nada. Si usted siembra, va a tener cosecha. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. El que ese ya lo vimos. Mateos 10, del 41 al 42. Y aquí habla de las diferentes. Por eso dice, hermano, si la Biblia no habla de plata, ay, no lo entiendan. Esta palabra no es para usted. Si no lo entiende. Pero si usted está aprendiendo de la palabra de Dios, de cómo ganar bendiciones, usted está haciendo un buen consejo al día de hoy. Que el Señor nos bendiga. Mateo 10, del 41 al 42, en las tierras que usted siembra. Que el Señor nos bendiga. Amén. El que recibe a un profeta en su casa. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Amén. Voy a hacer un paréntesis ahí, porque ahora estamos hablando de las recompensas. ¿Ok? Pero aquí, sin querer, porque todo se va a la parte de la recompensa, sin querer, porque siempre dicen, ay no, si el pastor es aquí, si el pastor es acá, si el pastor es pastor, pero es igual que todos nosotros. Pero por lo que estamos leyendo, hay categorías. Que el Señor nos bendiga. El que recibe a un profeta, bendición de profeta tendrá. Ahora le digo yo, si usted siembra en la tierra del profeta, cosechará esa magnitud de bendición de profeta. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé buena tierra. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, ve que no es la misma. Que profeta de profeta, el que recibe a un justo, recompensa de justo recibirá. Ya no es lo mismo que profeta. Que el Señor la bendiga. ¿Somos todos iguales ante el ojo de Dios? Sí. ¿La gracia es para todos iguales? Sí. ¿El perdón de Dios es para todos iguales? Sí. Pero la unción no. El que es ungido de Dios, es ungido de Dios. Amén. Y estamos sobre todos nosotros. Amén. Está Dios, el ungido de Dios, y nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, esos somos nosotros, un vaso de agua fría solamente, o sea, aunque sea mezquino, aunque sea le dé un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cómo se hacen las siembras? Haciendo buenas obras, sembrando buenas obras, siembra en buena tierra. ¿Por qué hace buenas obras? ¿Por qué hace favores? ¿Por qué el hermano lleva lo que hablábamos el otro día? ¿Cuánto te demos? No, nada. Es que si usted me paga ya no es una buena obra. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Si usted me paga ya pasa a encarnar, ya no es una recompensa que voy a recibir de Dios. Que el Señor nos bendiga. Ya no estaría sembrando semillas, estaría haciendo una inversión. Que yo hago un servicio por pago. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Las buenas obras se hacen sembrando en buena tierra. Siempre en buena tierra. Y ahí vimos el que es profeta, el que es justo y a un pequeñito. Que el Señor nos bendiga. Siempre en buena tierra. Que el Señor nos bendiga. Y ahora, lo que dicen ahora es que ahora estamos en tiempo de la gracia. Que muchos andan predicando ahora por las redes sociales, por todos lados. Que hermano, ahora no hay que diezmar, no hay que ofrendar. Que el Señor nos bendiga. Hemos hablado de la siembra y de la cosecha.
¿Sí o no? Como le decía en el principio, ¿qué ofrendaban Adán y Eva? ¿Qué ofrendaban Caín y Abel? ¿Cómo ofrendaron Job? ¿Cómo ofrendó Abraham si en ese tiempo no había ley ni estatutos? Sin embargo, Abraham diezmó a Melquisedec. Sin ley, sin estatuto, ya existía eso. Que el Señor nos bendiga. Y está establecido de un comienzo, Génesis 8:22, mientras el mundo exista, habrá siembra y habrá cosecha. Habrá calor y frío. Habrá invierno y verano. Y habrá días con sus noches. Vuelvo al principio. Mientras el mundo exista, habrá siembra y habrá cosecha. Te pregunto yo en esta tarde, cuando le preguntan al pastor ahora, pastores, que ahora hay que diezmar o no, ¿existe el mundo todavía o no? Entonces hay siembra y hay cosecha. Que el Señor nos bendiga. Si no lo quiere entender, allá usted. Que el Señor nos bendiga. Pero mientras el mundo exista, mientras haya frío, mientras haya calor, mientras haya día y noche, hay siembra y hay cosecha. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y así como el Señor te ha bendecido hasta ahora, ¿te ha bendecido el Señor hasta ahora, no? Amén. ¿Te ha bendecido el Señor hasta ahora, no? Amén. ¿Te ha bendecido el Señor hasta ahora, no? Y te digo, hermano, te vuelvo a repetir algo por esta tarde, te lo vuelvo a repetir esta tarde. En esta casa de Dios, en esta iglesia, el día de hoy te digo, no hay planes pequeños para ti. Amén. No hay planes pequeños para ti. Hay planes muy grandes para este pueblo. Dios tiene planes muy grandes para este pueblo. Amén. Es más, te digo más. Has sembrado. Y te digo yo, hay sacos de cosecha con tu nombre puesto. Hay sacos de cosecha con tu nombre puesto. Con tu nombre puesto. Pero tú tienes que andar en el consejo de los buenos, porque ya vimos ya que a los que andan en el consejo de humanos, se les va a pasar. Le va a venir el bien y no lo van a ver. Que el Señor nos bendiga. 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 Por eso te digo, en esta tarde la cosecha está lista, la tierra está lista, está dando fruto. Y cada tierra tiene tu nombre puesta en ella. Tiene tu nombre puesta en ella. Tiene tu nombre puesta en ella. Por eso te digo, en esta tarde, aquí no se piensan planes pequeños. Dios tiene grandes planes para tu vida. Grandes planes para tu futuro. En todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Como leíamos en el comienzo con Isaac. Dice, tenía ovejas, vacas y mucha labranza. Tenía, en el trabajo fue exitoso. En su cosecha fue exitoso. Donde iba era exitoso. Es más, después los filisteos dentro de envidia lo echaron de ahí. Lo echaron a tierra más desierta. Y en el desierto el tipo abría pozos por donde iba. La bendición de Dios lo seguía. Amén. ¿Por qué? Porque sus raíces estaban en el Rey de la Gloria. ¿Y tus raíces están en el Rey de la Gloria? ¿Tus raíces están en el Rey de la Gloria? Entonces vaya donde vaya, si la palabra de Dios va contigo y tiene tus raíces en la palabra de Dios y en el Señor, vaya donde vaya, va a ser de bendición de Dios. Amén. Vaya donde vaya, va a ser bendición de Dios. Vaya donde vaya, va a ser bendición de Dios. Y tu vida no va a gobernar con las leyes de este mundo, así funciona el mundo, hermano. Así funcionan los negocios. Así funciona este mundo. Usted no va a funcionar como este mundo. Porque usted está en este mundo, pero no es de este mundo. Usted le pertenece, usted es hija y hijo del Dios, del Rey de Reyes. Amén. Y Señor de señores. Amén. Y Él es el que te cuida. Él es el que te guarda. El Señor es quien te bendice el día de hoy. Y te dice, yo tengo grandes planes para ti. Yo tengo grandes planes para ti. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aprender a alcanzar la bendición. Alcanzar la bendición. Alcanzar la bendición. Alcanzar la bendición. Lo que predicaba nuestro pastor el domingo, cuando está Pedro ahí recogiendo los peces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, si tú sabes que te amo. ¿Qué? ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, si sabes que te amo. Pedro, aquí estoy yo. Deja de enfocarte en los peces que estás recogiendo y mírame a mí. Que el Señor lo bendiga. Porque así está el cristiano muchas veces. Me aman, uy, estoy en la bendición. Mira cómo estoy produciendo, mira cómo estoy produciendo.
Estoy en la bendición. ¿Me amas? Sí, Señor, mira cómo estoy en la bendición. Pero me amas, sí, mira cómo estoy, Señor. Mira cómo estoy. Pero, aquí estoy yo. ¿Me amas? Señor, tú lo sabes. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y en esta tarde te digo, te vas muy bendecido de parte de Dios. Amén. Te vas muy bendecido de parte de Dios. Gracias. Te vas muy bendecido de parte de Dios. Te vas muy bendecido de parte de Dios. Te vas muy bendecido de parte de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y la siembra y la cosecha nunca se olvide. Incluso hay un salmo que dice que no lo anoté. De tantas cosas que anoté, no anotes. Dios nunca se olvida de una semilla sembrada. Que muchas veces usted me hizo un favor, ni me acuerdo. Pero el Señor nunca olvida una semilla sembrada. Y el Señor no te paga por el fruto. El Señor, por una semilla, te da 100 frutos. Por una semilla, el Señor te da 100 frutos. Por una semilla, el Señor te da 100 frutos. Y esto me alegra. Esto me enorgullece. Porque por eso le digo, cuando el Señor te ocupa para hacer bendición para otros, eres un instrumento de Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Yo me pongo contento cuando ahora, bueno, mis hijos ya están grandes, ya lo hacen ellos solos, pero cuando tuvieron su primer trabajo, papá, sí, y yo cansado del trabajo, me iba a ir a bañar para relajarme. Te dije, ¿ya dónde está Tata? Dije yo, ¿para qué? Para ir a buscar una Coca-Cola. Dije yo, le van a sacar, como yo no compro, le van a sacar la bebida Tata. Que el Señor nos bendiga en ese tiempo. No, porque me pagaron, tengo que dejarle el tiempo a mí. Que sí. Yo nunca le he dado una lección o elección o estudio, nada, sino que ellos solo saben la siembra y la cosecha. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Qué va a ir a hacer? Dios me entrega a ti, Tata. No le puedo decir que no. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios primero. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso le digo, hay bendición. Y en esta tarde te va muy bendecido de parte de Dios. Te va muy bendecido de parte de Dios. Y en esta tarde te digo, hermano, la palabra que ha salido de aquí ha sido especial. No hay planes chicos para esta iglesia. No hay planes pequeños para esta iglesia. No hay planes pequeños para esta iglesia. Hay grandes planes en este lugar. Amén. Hay grandes planes en este lugar. Hay grandes planes en este lugar. Y Amén. tus ojos lo van a ver. Dios te bendiga y Dios te guarde. Demos gracias al Señor por su